¿Qué pasaría si todo lo que el mundo creía saber sobre el falso profeta estuviera fundamentalmente equivocado? Es una premisa fuerte. Pensemos en esto por un momento de verdad. ¿Qué tal si la mayor amenaza de los últimos tiempos no fuera un monstruo aterrador emergiendo de las sombras para declarar la guerra, sino una figura con la apariencia más inofensiva, pura y confiable imaginable? Totalmente paradójico. Es una paradoja fascinante. Imaginemos a la humanidad entera escudriñando el horizonte en busca de un tirano brutal, cuando en realidad la pieza maestra del engaño definitivo es alguien que inspira devoción absoluta. Exacto. Hoy vamos a desarmar capa por capa el misterio histórico y teológico de esta figura. Y no lo haremos basándonos en el miedo o en teorías conspirativas, para nada. Lo haremos yendo a las fuentes originales, porque al examinar a fondo al falso profeta, la realidad resulta mucho más compleja y escalofriante que cualquier película de ficción. Sí, y para entender la magnitud de esto, no podemos quedarnos en interpretaciones superficiales. Tenemos que ir a los textos originales, desmenuzar las palabras exactas en griego y hebreo y comprender el contexto histórico del primer siglo en el que estas advertencias fueron escritas. ¡Claro! Investiguemos la evidencia bíblica. Para desarmar este misterio hoy, hemos recopilado una montaña de fuentes, desde exégesis teológicas profundas de los textos antiguos hasta, artículos recientes sobre la ética de la inteligencia artificial y la infraestructura de la moneda digital. O sea, un espectro muy amplio. Amplísimo. Descubriremos 5 verdades impactantes que transformarán por completo la forma de entender el Apocalipsis. De verdad lo cambian todo. Si buscan misterios bíblicos revelados, están en el lugar correcto. En esta inversión profunda, vamos a conectar los puntos entre profecías milenarias y la arquitectura tecnológica que nos rodea hoy. Porque aquí está lo que la mayoría no sabe. A ver. Los textos base del Apocalipsis y las referencias al Anticristo no hablan de eventos caóticos o aislados, sino de un sistema perfectamente orquestado. Y en el centro de ese sistema, operando desde las sombras, está el falso profeta. Y hay otra capa en esto que a menudo se pasa por alto. Al analizar la literatura apocalíptica, descubrimos que el peligro real casi nunca llega con una declaración de guerra frontal. A menudo se presenta con una promesa de paz, de estabilidad y de orden. Una fachada. Exactamente. Y para entender la mecánica de esta manipulación a escala global, tenemos que adentrarnos en las Escrituras, específicamente en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Que es un capítulo súper denso. Si analizamos la primera parte de ese capítulo, vemos a un líder que surge del mar, lo cual suena intimidante. Sí, la primera bestia. Pero aquí es donde se pone extraño. El Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 11, describe a una segunda figura de una manera que rompe todos los esquemas lógicos. Así es. Dice textualmente que es una bestia que sube de la tierra con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como un dragón. Un contraste fuertísimo. No es un dictador obvio acompañado de ejércitos, es una figura que evoca pureza, un cordero, el símbolo máximo de inocencia en la cultura bíblica. Y el contraste que el apóstol Juan establece en el texto bíblico es magistral y muy deliberado. Ajá. La primera bestia, que comúnmente se identifica con el anticristo, sube del mar. En la literatura del antiguo Medio Oriente y en la profecía bíblica, el mar representa el caos de las naciones. ¿El tumulto político? El tumulto, la inestabilidad y la guerra. Es ruidoso y violento. Pero esta segunda bestia sube de la tierra. La tierra simboliza un entorno estable. Algo ya conocido. Algo que ya está culturalmente establecido y resulta familiar para la sociedad. Podría ser un sistema religioso o filosófico profundamente arraigado. Diferentes perspectivas teológicas han analizado esto a lo largo de los siglos. Claro. Por ejemplo, la visión preterista, la historicista, la futurista y la idealista. Espera, para quienes no están familiarizados con la jerga teológica, detengámonos ahí un segundo. Cuando las fuentes mencionan la visión preterista, se refieren a quienes creen que estas profecías ya se cumplieron en el pasado, como con el Imperio Romano, ¿verdad? Exacto. Los preteristas conectan a esta bestia de la tierra con el concilio de sacerdotes de Asia Menor en el primer siglo. Los que obligaban a adorar al emperador. Sí, a rendir culto cívico y religioso al emperador romano. Por otro lado,
La visión historicista lo ve como sistemas religiosos opresivos que se han desarrollado a lo largo de los siglos. La perspectiva futurista anticipa a un líder religioso global que aún está por venir en los últimos días. Y la visión idealista no busca a una persona específica, sino que lo interpreta como la propaganda constante e institucionalizada que siempre apoya a la tiranía humana. Entiendo. Pero lo fascinante aquí es que, en todas estas visiones sin excepción, los expertos identifican a esta figura con el falso profeta, y la amenaza surge de un lugar de supuesta estabilidad y moralidad. Espera, ¿de verdad? Eso cambia completamente la óptica. Así es. Significa que la amenaza no es un invasor extranjero que derriba las puertas, es una autoridad que ya está dentro de la casa. Pero esperen, ¿esto significa que el engaño más grande para la humanidad proviene del lugar exacto donde las personas buscan guía moral, consuelo y verdad? Donde bajan la guardia. Exacto, no utiliza la fuerza bruta o militar, utiliza la confianza. Y la historia nos demuestra que una vez que un sistema o un líder obtiene ese nivel de confianza absoluta, el objetivo final no es simplemente conservarla, sino utilizarla como un arma. Redirigirla. Sí, redirigirla hacia un fin muy oscuro. Y oculto de esta figura tan enigmática. Porque si pensábamos que la apariencia de Cordero era desconcertante, pero aquí es donde se pone extraño. Adelante. Apocalipsis 13, versículo 12, revela un detalle súper perturbador sobre su comportamiento. Es un giro completo. Dice que esta figura ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea que tiene un poder inmenso, pero curiosamente no busca adoración para sí misma. Es una manipulación totalmente invisible. Trabaja en las sombras. Entonces, si tiene todo este poder, pero no pide que lo adoren a él, ¿cuál es el objetivo del falso profeta? Parece menos un líder supremo y más un director global de relaciones públicas. Más que una simple agencia de relaciones públicas, nuestras fuentes teológicas lo describen como una maquinaria de legitimación espiritual. ¡Wow! Es una falsificación bíblica perfecta. Lo que los exégetas ven aquí es la construcción de lo que se denomina una trinidad satánica. Una copia oscura. El texto griego original muestra un paralelismo muy calculado. El dragón, que representa a Satanás, imita la figura de Dios Padre. El anticristo, la primera bestia, imita a Dios Hijo, incluso fingiendo una resurrección milagrosa tras recibir una herida mortal. La falsificación de la resurrección. Exacto. Y el papel de esta segunda bestia, o sea, el falso profeta, es imitar al Espíritu Santo. ¿Qué nivel de distorsión tan profundo? Es una imitación meticulosa de lo divino. Es una arquitectura del engaño. Así como en la teología cristiana, el Espíritu Santo no busca su propia gloria, sino que guía a las personas hacia la adoración de Cristo. La segunda figura hace lo mismo con la primera. Exacto. Esta figura guía la adoración y la lealtad de las masas directamente hacia el anticristo. Es un motor espiritual diseñado exclusivamente para legitimar un poder político y secular absoluto. Y hace que la gente lo vea como algo bueno. Convence a la humanidad de que rendirse ante la tiranía no es una derrota, sino un acto de devoción superior, un deber moral. Pero esperen, se pone más interesante. Esto significa que no estamos hablando de la persona que se sienta en el trono global para gobernar. Estamos hablando del cerebro maestro de la propaganda, el arquitecto detrás del telón. El manipulador. Que logra alterar la percepción humana hasta hacer que lo inaceptable y lo opresivo se vuelva sagrado a los ojos del público. Y para lograr ese nivel de persuasión a escala global, especialmente en una sociedad escéptica como la nuestra, no basta con dar discursos hermosos o tener mucho carisma. Se necesita algo más contundente. Se requiere un despliegue de poder empírico, algo que deje a la humanidad sin argumentos racionales. Y eso nos lleva a las herramientas sobrenaturales específicas que esta entidad utiliza para doblegar la voluntad de las masas. Porque si la manipulación psicológica ya parece peligrosa, pero aquí es donde se pone extraño. Prepárense para esto. Los versículos 13 y 15 de Apocalipsis 13 afirman que hace grandes señales hasta hacer descender fuego del cielo a la tierra frente a los ojos de todos, e incluso infunde aliento a una imagen para que hable. Literalmente hacer que una imagen hable. Esto ya no es solo persuasión retórica, es un espectáculo audiovisual inexplicable. El texto original revela algo impactante sobre la naturaleza de estos eventos. La palabra griega utilizada para estas señales es semeia. Semeia.
Sí, y en la literatura antigua, esto no denota trucos baratos de salón o ilusionismo básico. Denota poder real. No es magia de escenario. Para nada. Son demostraciones que desafían las leyes naturales conocidas. Al hacer descender fuego del cielo, el texto hace una conexión directa e intencional con el milagro del profeta Elías en el Monte Carmelo, registrado en Primera de Reyes 18. Claro, el duelo en el Carmelo. Es un intento calculado de probar falsamente que cuenta con la aprobación divina. De hecho, la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, advierte explícitamente sobre la llegada de estos prodigios de mentira. Y aquí es donde las cosas conectan con nuestras fuentes más modernas, porque al leer los artículos sobre la evolución de la tecnología que incluimos en la investigación de hoy, surge una pregunta analítica inevitable. Una conexión muy actual. No estamos diciendo que esto esté ocurriendo mañana, pero ¿podría el engaño del falso profeta ser una fusión de poder demoníaco con inteligencia artificial avanzada? Es una teoría fuerte. Hoy ya vemos proyecciones holográficas, falsificaciones profundas o deepfakes y sistemas sintéticos tan complejos que una imagen literal podría parecer cobrar vida, interactuar y exigir lealtad. Es una observación analítica muy valiosa dentro del estudio de nuestras fuentes. Si observamos la infraestructura tecnológica de hoy de manera puramente objetiva, vemos que por primera vez en la historia humana, el andamiaje físico para que una imagen hable y monitoree a las personas ya existe. Ya está ahí. La combinación de maravillas tecnológicas incomprensibles para el ciudadano promedio, unidas a un engaño espiritual profundo, crearía una ilusión imposible de resistir sin un ancla en la verdad objetiva. Espera, de verdad. Pero esperen, esto significa que la línea divisoria entre la tecnología moderna de punta y lo verdaderamente sobrenatural se vuelve absolutamente indistinguible para el observador común. Se borra la línea. Si un sistema súper avanzado simula conciencia divina y va acompañado de fenómenos atmosféricos o visuales inexplicables, el mundo entero caería de rodillas pensando que es un milagro. Y ese asombro genera sumisión voluntaria. Sí. Pero los sistemas de control totalitarios nunca confían únicamente en la buena voluntad de la gente. Nunca. Una vez que cautivan las mentes y los corazones, necesitan asegurar obediencia absoluta y medible. Y eso nos lleva al mecanismo de control definitivo, quizás la parte más famosa y temida de toda esta profecía. Porque si pensábamos que el fuego del cielo era el clímax, pero aquí es donde se pone extraño. Muy extraño. Llegamos a los versículos 16 al 18 del capítulo 13. Hablan de una marca obligatoria en la mano derecha o en la frente. Y el texto es escalofriantemente específico. No es solo un tatuaje o un símbolo de lealtad filosófica al falso profeta y a la primera bestia. Es mucho más que eso. Es un bloqueo económico absoluto. Nadie, pequeño o grande, rico o pobre, puede comprar ni vender sin ella. Y nuevamente, al observar esto desde una perspectiva de análisis de fuentes, las implicaciones tecnológicas modernas encajan asombrosamente con la descripción antigua. Es inquietante. Históricamente, en el Imperio Romano, existía un sello llamado charagma, que se usaba en documentos comerciales o monedas, atando la economía al culto imperial. El charagma. Sí, pero hoy en día, los artículos económicos de nuestra investigación discuten la implementación real de las monedas digitales de bancos centrales, conocidas como las CBDCs, y los sistemas de identificación digital programables. Claro, y para mantener la neutralidad aquí, no estamos tomando partido político ni atacando estas tecnologías por sí mismas. Exacto, somos analíticos. Estamos reportando cómo los expertos en ciberseguridad y economía señalan que un dinero programable significa que una billetera digital podría literalmente ser apagada a distancia si un individuo no cumple con ciertos parámetros sociales o ideológicos. Esto lo cambia todo. Es la arquitectura de un sistema centralizado. El texto bíblico describe una infraestructura donde el acceso a la economía, al alimento, al pago de la vivienda, a la supervivencia misma, está condicionado a la lealtad ideológica. ¡Wow! Y el simbolismo anatómico es clave. La mano derecha simboliza la acción, el trabajo, la capacidad comercial. La frente simboliza el pensamiento, la convicción intelectual. El sistema exige control total sobre lo que haces y lo que piensas. Ya no se trata solo de un debate teológico abstracto sobre a quién adorar el domingo. Es una cuestión de supervivencia diaria. Es coerción en su forma más pura y letal. Pero esperen,
Esto significa que la lealtad espiritual está atada directamente a la supervivencia física. Se obliga a la humanidad, a cada familia, a elegir entre morir de inanición al quedar fuera del sistema económico o entregar su integridad moral a un sistema corrupto. Y para identificar claramente a quienes pertenecen a este sistema hermético, la profecía introduce el símbolo matemático y esotérico más debatido de la historia humana. Y eso nos lleva al misterio final detrás del famoso número, porque sí creían que sabían todo sobre la marca, pero aquí es donde se pone extraño. Es fascinante. Prepárense, porque el 666, el infame 666, no es solo un código de barras aterrador sacado de una novela gráfica. O de una película de terror. Exacto, es un número profundamente teológico con un mensaje de advertencia oculto a plena vista. Para descifrarlo correctamente, las fuentes teológicas nos enseñan a aplicar la gematría. La gematría, ajá. Este es el antiguo sistema numérico hebreo y griego donde las letras del alfabeto tienen valores numéricos específicos. Ah, claro, como las letras valen números. Correcto. Algunos historiadores señalan que Nerón Kaiser, el nombre del emperador Nerón en hebreo, suma 666, apuntando a la opresión del primer siglo. Una conexión histórica directa. Pero la exégesis va mucho más profundo. En la numerología bíblica, el número 7 es la marca divina. Representa la perfección, el descanso y la plenitud total de Dios. El número 6, por otro lado, representa a la humanidad, ya que el hombre fue creado en el sexto día. Entonces el 6 es el número del esfuerzo humano, de aquello que siempre se queda corto, que falla y no logra alcanzar la perfección divina del 7. Y es ahí donde el texto revela su brillantez. El 666 es un 6 repetido 3 veces. Es la trinidad de la imperfección humana y demoníaca revelada contra Dios. ¡Wow! Representa al dragón, a la bestia y a la maquinaria del falso profeta, intentando desesperadamente simular la perfección divina, pero quedándose perpetuamente en el nivel de lo defectuoso y lo creado. ¡Qué revelación tan increíble! No es solo una cifra aleatoria diseñada para asustar, es una declaración de principios sobre la naturaleza del mal. Es la máxima expresión de la arrogancia humana y satánica tratando de igualarse a lo divino, pero fallando de manera miserable y fundamental. Pero esperen, esto significa que, a pesar de todo su increíble poder tecnológico, a pesar de los milagros que hacen descender fuego, los hologramas que hablan y el dominio económico global absoluto, el sistema del falso profeta es fundamentalmente defectuoso, está destinado al fracaso desde el mismo momento de su concepción. Así es. El número grita imperfección a los lectores originales y a nosotros hoy. Es un recordatorio divino de que, no importa cuán invencible, omnipresente o asfixiante parezca este imperio del engaño, es intrínsecamente débil y temporal frente a la verdadera perfección y autoridad de Dios. Y eso nos lleva a trazar el mapa completo de esta investigación documental. Hay demasiada información vital sobre la mesa y necesitamos ver las conexiones. Vamos a organizar las ideas. Mapeemos esto para que la audiencia pueda visualizar el panorama completo. Acabamos de desenterrar 5 realidades asombrosas sobre el falso profeta basándonos en nuestras fuentes. 5 puntos clave. Número 1. El disfraz de cordero. La amenaza más letal llega con apariencia de pureza e inocencia moral, emergiendo de la tierra, un entorno familiar y aparentemente estable. Sin causar alarma al principio. Número 2. La manipulación de la Trinidad satánica. No busca gloria directa para sí mismo, sino que actúa como un falso Espíritu Santo para redirigir toda la adoración e ideología hacia el anticristo. Es el gran relacionista público del mal. Número 3. El espectáculo de los milagros. Ya sea poder demoníaco real o una fusión aterradora con tecnologías modernas como la inteligencia artificial, la agenda oculta del falso profeta crea un engaño audiovisual perfecto. El poder del asombro empírico. Número 4. El control económico absoluto. Una infraestructura que hoy podríamos comparar con dinero digital programable que condiciona la capacidad de comprar o vender a la rendición ideológica. La marca como método de coerción. Y número 5, la falla inherente del 666, la confirmación matemática y teológica de que este imperio opresivo, a pesar de su terror, está condenado a caer.
Es un rompecabezas profético fascinante que, al armarse pieza por pieza, muestra una advertencia extremadamente precisa y atemporal para cualquier generación de lectores. Si quieren seguir descubriendo estas verdades, suscríbanse para más misterios bíblicos revelados, porque comprender la manipulación del falso profeta nos da una claridad invaluable sobre cómo operan los sistemas de poder. Es conocimiento aplicado. Pero la gran pregunta analítica que nos queda ahora es, ¿qué significa todo este conocimiento profundo y antiguo para la audiencia que nos escucha hoy mientras van en su auto o están en medio de la rutina diaria? Significa que debemos abrir los ojos y agudizar nuestro sentido crítico frente a nuestro entorno inmediato. Vivimos inmersos en lo que los sociólogos y nuestras fuentes contemporáneas llaman la era de la posverdad. La famosa posverdad. Hoy en día, las falsificaciones profundas, los deepfakes casi indetectables y las campañas masivas de desinformación global son el pan de cada día. La capacidad de moldear narrativas a nivel global e inventar realidades alternativas está al alcance de un teclado. ¿Es abrumador? Y este es, esencialmente, el caldo de cultivo perfecto, la preparación cultural para un engaño a nivel de extinción espiritual. Es como si la sociedad global estuviera siendo entrenada, condicionada poco a poco a través de las pantallas para aceptar realidades fabricadas sin cuestionarlas, simplemente porque se ven impresionantes o son avaladas por la mayoría. Ese es el mayor peligro. La primera epístola a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, advierte con una claridad asombrosa que en los últimos tiempos algunos apostatarán, es decir, se alejarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores. Se dejarán seducir. El peligro hoy no radica únicamente en que la gente rechace abiertamente las verdades evidentes, sino en que acepten falsificaciones brillantes y confortables. En el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 1 al 3, se establece la prueba definitiva para cualquier época. ¿Cuál es esa prueba? Si un profeta o un líder realiza maravillas impresionantes, pero te incita a alejarte de la verdad objetiva de la palabra, la instrucción es clara: no debes escucharle. La defensa contra el engaño del falso profeta no es vivir en un estado de paranoia o pánico constante. Claro, no se trata de tener miedo de la tecnología. Para nada. La defensa es el discernimiento espiritual riguroso. Probar los espíritus, cuestionar activamente las narrativas de los medios masivos y anclarse firmemente a lo que es objetivamente verdadero. La ignorancia o la apatía intelectual son los mayores aliados de cualquier engaño. Si no conocemos la verdad original, cualquier falsificación de alta calidad, ya sea teológica o tecnológica, nos va a convencer sin ninguna resistencia. Y por eso el estudio profundo de estos textos es absolutamente crucial. El libro del Apocalipsis, a pesar de sus imágenes temibles de bestias, marcas y juicios, no es en su esencia un libro de terror. Es verdad, solemos verlo así. Pero es el libro de esperanza más inquebrantable jamás escrito. El capítulo 19, versículo 20, y el capítulo 20, versículo 10 del Apocalipsis muestran el desenlace irrefutable de esta historia. La caída final. Estas fuerzas de manipulación global, la bestia y el falso profeta, enfrentan una derrota total, pública y definitiva. El engaño, por más poderoso que parezca, tiene una fecha de caducidad estricta. Tiene un final marcado. Al final, la justicia prevalece y la verdad triunfa de manera espectacular. Saber cómo termina la historia cambia completamente la perspectiva. Pasamos de la ansiedad frente a las noticias a la certeza de la victoria, pero nos deja con un desafío inmenso para nuestro presente, para las decisiones que tomamos hoy. Así es. Pensemos profundamente en esto, y es algo para que toda nuestra audiencia reflexione a lo largo del día. ¿Qué pasaría si el engaño máximo tocara a la puerta del mundo hoy? No con amenazas de violencia o destrucción inminente, sino prometiendo paz mundial instantánea, orden impecable en medio del caos y prosperidad económica a cambio de una simple y silenciosa lealtad. Esa es, sin lugar a dudas, la prueba definitiva del corazón humano y de nuestra brújula moral. En nuestra próxima inmersión profunda revelaremos los secretos ocultos de Babilonia. Si descubrir la verdad sobre el falso profeta resonó con nuestra audiencia, suscríbanse y activen la campana. Dejen un comentario con su mayor aprendizaje sobre el falso profeta. Denle like al video. El próximo episodio revela los secretos ocultos de Babilonia. Su interacción propaga estas verdades.